Buenos días, mi nombre es Carlos Eduardo Cardoso Figueroa. Nosotros somos el equipo 3 y le vamos a presentar lo que es nuestro diseño de prototipo funcional de carrito 4x4. El propósito por el que dijimos este diseño del carrito fue porque principalmente lo íbamos a someter a una carga de 80 kilogramos. Sus dimensiones de nuestro carrito por el que ocupamos fue 8 de ancho por 15 de largo por 8 de altura. ¿Qué tal? Hola, soy Daniel. Voy a explicar básicamente el por qué o para qué fue diseñado el carrito, el cual en esencia fue diseñado para ser sometido a pruebas y condiciones en las cuales verificaremos que su diseño está hecho correctamente en base al análisis de cómo se comportan las estructuras mecánicas sometidas a esfuerzos de acción cortante, acción axial, momento flexionante y momento de torsión. Y esto para verificar la adquisición de estos conceptos en la materia de resistencia de materiales, con las cuales las pruebas fueron establecidas por el profesor y que comprobarían la estructura firme del carrito, y sería todo. Hola, mi nombre es Francisco Olvera y yo voy a comentar lo que fueron nuestras restricciones para la elaboración de este carro prototipo. En primero fue la medida del chasis de la base. El profesor nos indicó que lo máximo podría ser de 19 por 11 centímetros en cuanto a la base del chasis. También tuvimos una restricción que era usar el mismo motor todo el grupo, y en este caso se eligió un motor de 3.5 volts. Y a la vez una de las restricciones fue el material, ya que al deber llevar proceso de soldadura se tuvo que elegir un material que fuera ligero y fácil de soldar, el cual fue finalmente elegido como acero al carbón. Mi nombre es Sergio Reséndiz. Yo les voy a hablar sobre el proceso de manufactura y el material. El material que se escogió fue el alambrón, que es acero al carbono. Lo primero que se hizo fue soldar las partes laterales, porque era un poco más sencillo. Lo único que nos costó fueron los ángulos para que quedaran igual. Después se soldó la parte trasera y delantera del carro, y por último fueron las dos uniones de arriba y las uniones de aquí, que pronto se explicará por qué ya no están. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Christopher Emanuel y yo les voy a dar la justificación del por qué escogimos el material. Bueno, para empezar tuvimos tres materiales para escoger, lo que fue el acero 1018, aluminio y el alambrón más conocido como acero al carbono. Nosotros escogimos lo que fue el alambrón ya que por tres cosas: uno, era más barato; dos, era más liviano que los otros dos anteriores; y tres, era fácil de soldar. ¿Por qué no escogimos el acero 1018? Una, porque era más costoso y era difícil de soldar. El aluminio no lo escogimos ya que era igual difícil de soldar y se deformaba fácilmente. Eh, ¿Por qué no sería muy viable hacer un prototipo a escala, un carro grande con este material? Porque no es muy fuerte, muy reforzado, no está muy reforzado, y pues se deformaría fácilmente. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel. Voy a explicar más o menos la relación de cómo la estructura se relaciona con todos los temas vistos en clase. La aplicación, por ejemplo, principalmente de los esfuerzos axiales, cortantes, al simular el cuerpo o la estructura del carrito como una viga, también como una columna, y ha sometido también esfuerzos de torsión, y como también se puede visualizar como a comparación con el círculo de Moore. Básicamente los esfuerzos axiales vendrían siendo los que se aplican de forma vertical, y estas varillas que están en esta dirección no están de todo verticales, pero hay un cierto ángulo, entonces estas también sufren esos esfuerzos axiales. Las que están totalmente horizontales son aquellas en las que sufren o están sometidas a esfuerzos cortantes, por ejemplo esta parte, porque como lo dice su nombre, intentan cortar el material. Ahora bien, el material, si lo podemos ver como una columna, también está sometido a una carga puntual. En base a los requerimientos o necesidades que el profesor nos había comentado, que era que el cuerpo debía soportar una carga de 80 kilogramos, pero nosotros también quisimos ir un poquito más allá en cuanto a que la carga sería excesivamente de hasta 120 kilogramos, y gracias a los esfuerzos y cálculos que hicimos con las simulaciones,
pues pudimos ver que el factor de seguridad, incluso con una carga de 120 kilogramos sometida sobre la estructura, aún así resistía. El factor de seguridad era bastante confiable, por lo tanto los cálculos y la simulación concordaban perfectamente. Ahora bien, simulando el cuerpo como una columna, como una viga, perdón, también las funciones de comportamiento de la fuerza cortante y del momento flexionante también eran buenas para nuestros cálculos. Ahora bien, el cuerpo de la estructura sometida a esfuerzos de torsión son muy pocos, son muy bajos, ya que la estructura es muy corta. Regularmente los esfuerzos de torsión ocurren en autos en los cuales el torque del motor es mucho mayor y el chasis es más grande, con lo cual la torsión actúa directamente en el chasis y termina por torcerse. En estos motores, el motor es muy pequeñito, es un motor eléctrico de 3.5 volts aproximadamente, y el diámetro de los ejes también es muy pequeño, con lo cual el torque no es mayor, no surge una torsión considerable, tampoco en el chasis, porque las velocidades que alcanza es aproximadamente entre 10 km por hora. Entonces los esfuerzos de torsión son muy pequeños, y la comparación con la estructura al tema del círculo de Moore, que el círculo de Moore es básicamente cómo se comportan los esfuerzos normales y cortantes en las estructuras cuando el sistema de referencia gira. Pero la restricción que tenemos en esta estructura es que es fija, y al ser fija, las uniones no pueden girar, con lo cual el sistema o distribución de los ejes de los esfuerzos cortantes o normales no cambia, los ángulos siguen siendo los mismos, porque aunque apliquemos la fuerza desde otro punto, el sistema sigue comportándose de la misma forma, sigue estando estático, por lo cual no hay un cambio en la aplicación de los esfuerzos, y no hay un giro en cuanto al círculo de Moore. Entonces no pudimos profundizar mucho en ese tema, pero en base a los otros que son aplicados principalmente a cuerpos fijos, sí pudimos profundizar y los cálculos concordaron con la simulación. Mi nombre es Cristian y yo les voy a presentar qué fue lo que funcionó y lo que no funcionó en este carrito. Principalmente lo que funcionó fue la estructura, ya que soportó la fuerza que le habíamos puesto, que era de 80 kilos. Lo que no funcionó fue en sí ya el montaje del motor y de la dirección, ya que tuvimos problemas para meterlo y lo terminamos adaptando, pero al final tuvimos problemas y no funcionó nuestro carro, o sea, no pudo avanzar. Otras cosas de las que hicimos fue cortar los tubos que tenía aquí como resistencias, bueno, los que tenía aquí, los cortamos, ya que esto redució el peso, ya que también era algo de lo que nos afectaba, y de ahí en fuera ya nada más agregamos también una placa de una lata. Y para terminar, ¿con qué se relaciona en ingeniería? Pues la verdad es que se relaciona en todo, ya que, por ejemplo, sería en la manufactura, como estuvimos soldando, la selección de los materiales, también los cálculos que se estuvieron realizando. La verdad es que se enfoca mucho en la ingeniería y abarca muchos temas. Y por último, pues les estaremos mencionando lo que es la resistencia de los materiales, pues es fundamental para el diseño automotriz, ya que en nos permite garantizar cada componente que soporte una carga como vibraciones, que sea alargando su vida útil, gracias a que su correcta aplicación es diseñar piezas más seguras, ligeras, y optimizar el desempeño y tanto rendimiento de nuestro carrito, ¿no? Y por último, pues recomendaciones hacia los equipos. Les estaremos recomendando que no se confíen, háganlo en tiempo y forma, porque si lo llegan a hacer en el último momento se van a estresar demasiado, y así que pues mejor háganlo pues cuando es debido. Y por último, también en una parte enseñaremos lo que es nuestro carrito funcionando, estando recorriendo, y también sobre una tabla comparando materiales.